gusto saludarles nuevamente a través de esta plataforma digital y compartir con ustedes la palabra poderosa, la palabra de nuestro Dios. Como dice Mateo 24, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Vamos a meditar pues entonces en la palabra de Dios en esta ocasión, en esta oportunidad, en una reflexión, una predicación que he titulado Constructores de Arcas. Está basada en la vida de Noé, una historia ampliamente difundida, ampliamente conocida por todos, pero la palabra de Dios es amplia, es tan vasta que son muchas las lecciones, el aprendizaje, la riqueza. Alguien dijo que la palabra de Dios es un océano, es como un océano de sabiduría en el cual el hombre más sabio, el más erudito de la tierra puede sumergirse en ese océano, sin embargo tocar el fondo. Pero un niño puede sumergirse, nadar en ese océano y no ahogarse. Es tal la palabra de nuestro Dios, de nuestro Señor. Vamos a meditar en esta palabra importante en este preciso momento, constructores de arcas. Y voy a basarme en el libro del Génesis, en el libro de los inicios, de los comienzos. Voy a basarme primeramente en el capítulo 5, versos del 21 al 32. La predicación se titula, se denomina Constructores de Arcas. Repito, voy a basarme primeramente en el capítulo 5, versos 21 al 32, que dice textualmente lo siguiente. Usted puede seguir en su casa o posteriormente puede revisar, puede cotejar estas citas, estos textos bíblicos. Dice la palabra de Dios: Enoc tenía 65 años cuando fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc anduvo fielmente con Dios 300 años más y tuvo otras hijas y otros hijos. En total, Enoc vivió 365 años. Y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. El 25 de este capítulo 5 del Génesis dice: Matusalén tenía 87 años cuando fue padre de Lamec. Lamec, el 26 dice: después del nacimiento de Lamec, Matusalén vivió 782 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Matusalén murió a los 969 años de edad. Lamec tenía 82 años cuando fue padre de Noé. Le dio ese nombre porque dijo: este niño nos dará descanso en nuestra tarea y penosos trabajos en esta tierra que maldijo el Señor. Después del nacimiento de Noé, Lamec vivió 95 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Lamec murió a los 767 años de edad. El verso 32. Noé ya había cumplido 500 años cuando fue padre de Sem, Can y Jafet. Hemos leído estos versos y encontramos en este capítulo 5 algunos nombres de la descendencia de la genealogía de Set, del tercer hijo de Adán y Eva. Después de Set le nació Enos. Set engendró a Enos. Y dice el capítulo 4 que a partir de ese hijo, a partir de esa descendencia, empezaron a invocar el nombre del Señor. Ese texto es clave,
porque el capítulo siguiente, el capítulo posterior, es este capítulo 5, donde se habla extensamente, detalladamente, de la descendencia de Set, los setitas. Y llegamos a este versículo número 21, donde se habla de un suceso extraordinario, no ordinario, sino un hombre que marca también su descendencia. Desde Enos empezaron a invocar el nombre del Señor, pero desde Enoc, cuyo nombre significa consagrado, empieza también una descendencia, un legado, una herencia espiritual. ¿Por qué es importante conocer el árbol genealógico, la descendencia, el estirpe? Porque es necesario conocer de dónde provenimos, cuál es nuestro origen. Hay una frase importante que dice: debemos conocer la historia para poder entender el pasado y poder valorar el presente. Es necesario leer las genealogías porque se encuentran nombres de personas comunes y corrientes. La Biblia nos registra, nos habla de hombres y mujeres que fueron comunes y corrientes, ordinarios como usted y como yo. Sin embargo, estas personas decidieron vivir, decidieron obedecer a Dios, seguir, permanecer, ser fieles a Dios. En este caso, en Enoc inicia una nueva generación de bendición. En Enoc, Enoc caminó con Dios. Dice el verso 24, y como anduvo, dice Reina Valera, caminó con Dios y anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. En esas breves y concisas palabras se resume la vida de Enoc. Probablemente fue un hombre con defectos, imperfecto, con sus errores, por supuesto. Probablemente falló, titubeó, flaqueó, mermó su fe. Sin embargo, fue un hombre que caminó con Dios. Eso lo hace diferente, extraordinario. Enoc caminó con Dios. Entonces, lo más importante que se destaca de la vida de Enoc es que caminó con Dios. En los primeros capítulos del Génesis se mencionan, se destacan, se registran los sucesos no ordinarios, sino los sucesos extraordinarios. No lo común, sino lo sin igual, lo singular, lo único, lo que no tiene precedentes. Se mencionan los nombres. Así que repito, Dios hace de personas comunes y corrientes, ordinarias, personas extraordinarias. En esta descendencia, en esta estirpe de Enoc, Enoc engendra, fue padre de Matusalén, y Matusalén a su vez fue padre de Lamec, y Lamec a su vez fue padre de Noé. Una herencia de bendición encontramos en estas 4 generaciones. Si nosotros rastreamos nuestra generación, usted puede encontrar su origen de bendición. ¿Qué podemos legar a nuestros hijos? ¿Qué podemos heredar? ¿Qué podemos transmitir? Si hacemos esa pregunta, si formulamos, si planteamos esa pregunta, ¿qué podemos heredar de nuestros padres? Y muchas veces hay herencia, hay predisposición a ciertas enfermedades. Muchas veces lo que heredan algunos padres a veces son conflictos, son pleitos, son adversidades. ¿Qué podemos legar? ¿Qué podemos transmitir? ¿Qué podemos heredar a nuestros hijos?
a través de Enoc se inicia una nueva descendencia, que la vida de Enoc va a impactar, va a influir, va a determinar no solamente a su hijo, a su nieto, sino hasta su bisnieto Noé. Esto es lo impresionante. Esto es digno de llamar la atención. Esto es lo que debemos destacar de esta historia, de un hombre que puede impactar, influir de manera trascendente a sus generaciones. ¿Qué podemos heredar? Se heredan rasgos físicos, el color de los ojos, el color del pelo, la piel, la complexión, el peso, pero sobre todo lo que debemos de legar, transmitir y heredar es una herencia de bendición. Es una herencia de bendición. Por eso, repito, hay una herencia de Enoc que transfiere, que lega a su descendencia. No solo alcanza, repito, a su hijo, a su nieto, sino hasta su bisnieto. Por lo tanto, si usted y yo comenzamos a caminar con Dios, dejaremos un legado que trascienda no uno, sino dos, sino tres generaciones. Dice el verso 29 de este capítulo 5, que Lamec le puso por nombre a su hijo Noé. Dice el 29, le dio ese nombre porque dijo: este niño nos dará descanso de nuestra tarea y penosos trabajos en esta tierra que maldijo el Señor. Lamec está sellando el corazón, la identidad con su nombre. Desde la antigüedad, desde aquel mundo bíblico, aquel contexto bíblico, los nombres se asignan en función a las circunstancias en las cuales nacen los niños. En esta cultura latinoamericana, desafortunadamente se asignan los nombres de los niños en base a preferencias, en base a gustos, en base a celebridades artísticas, deportivas, de la farándula. Pero en el mundo bíblico los nombres se asignan con la intencionalidad, con el propósito de que tenga esa persona. Y en este caso Lamec le asigna el nombre de Noé. Anticipa los tiempos, profetiza sobre su hijo y le dice: este niño nos dará descanso. Noé significa reposo o descanso. Este niño nos dará reposo o descanso. En él deposita la esperanza de la descendencia, pero también está anticipando, está profetizando en su hijo, está sellando en su vida una identidad y un propósito. Lamec como padre, repito, profetiza, porque a través de Noé se va a iniciar una nueva etapa, se va a iniciar una nueva era, una nueva descendencia. Lamec estaba anticipando los tiempos para su hijo. Repito, Noé fue la esperanza de su padre de que la tierra recibiera alivio. Pero Noé fue más que eso para Dios. Fue el objeto, fue un instrumento de su misericordia y la esperanza de una nueva humanidad, obediente al propósito divino. Recapitulando en este capítulo 5, Enoc prepara el camino, allana el terreno. Usted y yo preparamos el camino, allanamos el terreno para que las próximas generaciones vivan en bendición. Usted y yo allanamos, preparamos el camino para que nuestros hijos, nuestra descendencia viva en bendición. Constructores de arcas. Constructores de arcas. Llegamos al capítulo 6, donde se
habla, se registra acerca de la historia de Noé. En el capítulo 6, versos 5 al 9, dice la palabra de Dios, recordando que estamos leyendo de manera habitual la nueva versión internacional. Cambia el lenguaje, pero el mensaje es básica, esencialmente el mismo. Verso 5, capítulo 6. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano y le dolió en el corazón. Entonces dijo: voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Pero, sin embargo, dice el verso 8, Noé contaba con el favor del Señor. Verso 9, capítulo 6 del Génesis. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente, y siempre anduvo fielmente con Dios. Se registra que Dios se arrepintió, y esto podemos ocuparlo simplemente para decir que Dios no tiene sentimientos, pasiones, emociones humanas. Se habla de Dios con sentimientos o emociones. Esto se le llama un antropopatismo. Dios no tiene emociones. Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Eso es para aclarar este punto. Ahora, Noé es un hombre diferente entre su gente. Un hombre diferente que marcó. Fue diferente Noé, constructores de arcas. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente y siempre anduvo fielmente con Dios. El verso 5 dice que al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos eran de continuo el mal. Desde hace más de 6,000 años o más, donde esta historia se origina, los pensamientos del hombre siempre tienden, se inclinan hacia el mal. Es el corazón, el alma del hombre. Nuestra generación, nuestra sociedad contemporánea no dista mucho de hace 6,000 años, porque del corazón, del alma del hombre brota, se origina, nace la maldad. Dios creó agentes morales libres. Y la esencia de la libertad es la responsabilidad. Pero cuando el hombre se desvía, pervierte, tergiversa, distorsiona sus facultades del alma, empieza a perderse, a extraviarse, a alejarse de Dios. Aquella generación estaba totalmente corrupta y malvada, y la generación de hoy pareciera que es la misma, no ha cambiado mucho. A mayor poder, a mayor posición, a mayor influencia, es mayor la perversión, es mayor la iniquidad, el abuso, la explotación, la perversión de las facultades del hombre. El ser humano contemporáneo vive con mayor confort, vive tecnificado, vive computarizado, vive con más ciencia, pero sus problemas siguen siendo los mismos. Sigue luchando con los mismos pensamientos en su mente, los mismos problemas de índole, de carácter mental, emocional y espiritual. Es la sociedad. No ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo.
El verso 6 dice que Noé contaba con el favor del Señor. Pero la pregunta obligada es, ¿por qué Noé contaba con el favor del Señor? La respuesta es sencilla y contundente y enfática: porque Noé andaba con Dios. ¿Por qué Noé contaba con el favor del Señor? Porque Noé andaba con Dios, andaba fielmente. A pesar de una generación malévola, malvada, perversa y alejada de Dios, Noé contaba con el favor de Dios, porque desde su bisabuelo Enoc, él tiene una herencia de bendición, un linaje, una estirpe, ejemplos, integridad. Observaba en su familia la integridad y él siguió esos pasos. ¿Por qué? Porque también Noé tuvo un padre que selló su identidad, que marcó su destino, anticipó su destino con una declaración de bendición en su nombre. Y también, repito, tuvo un antepasado, un bisabuelo que caminó con Dios. Noé no se levanta de la noche a la mañana. Noé tiene una herencia de bendición. Constructores de arcas. Dice el verso 9, repito, esta es la historia de Noé. Era un hombre justo, honrado. El verso 10 de este capítulo 6 dice, Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Verso 11, pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Como se dice comúnmente, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Verso 12, al ver Dios tanta corrupción, ¿le parece esto algo similar? ¿Algo conocido? Por supuesto que sí. Hace más de 5.000, 6.000 años en esta historia, la sociedad se encontraba en ese estado, en esa condición. Verso 12, al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé, he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra estaba llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Y aquí está la clave del mensaje. Constructores de arcas, verso 14. Construyete un arca de madera resinosa. Hazle compartimientos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Verso 15. Dale las siguientes medidas. 140 metros de largo, 23 de ancho y 14 de alto. Verso 16, hazla de 3 pisos con una abertura a medio metro del techo y con una puerta en uno de sus costados. Noé, constructores de arcas. Noé fue un hombre justo y honrado. La palabra justo significa en conformidad, de acuerdo a la norma. Dice el verso 14, constrúyete un arca de madera. Ahí empieza el gran proyecto, el gran megaproyecto para Noé y para su familia. Noé no conocía lo que era un arca, no sabía lo que era un arca, jamás había llovido, nunca había llovido sobre la faz de la tierra. Para él fue totalmente innovador, nuevo, era desconocido para él un arca. ¿Qué es un arca? ¿Qué es llover? No conocían ese fenómeno, pero Dios tenía el plan para él y para su familia. Dios le dice, Noé, tengo un propósito para ti y para tu familia. El gran proyecto para ti, por supuesto, que Dios le empieza a dar
las medidas, las dimensiones, los parámetros, los estándares. Y podemos también presuponer que Dios también le dio hasta el color. Él dice, la vas a impermeabilizar. Lo que dice la Reina Valera, la vas a calafatear, es impermeabilizar. Le dio todos los detalles. Constructores de arcas. Noé fue un hombre que caminó con Dios. Los constructores de arcas. Vamos a ver, en base a esta historia, los constructores de arcas protegen a su familia de la corrupción moral y espiritual. Si nosotros leemos detenidamente y observamos detalladamente, podemos darnos cuenta que la familia de Noé, sus hijos y sus nueras, no se encontraban, no se habían inmiscuido, no habían recibido influencia o tenían contacto con la generación perversa, corrupta y malévola. Noé contaba con el favor de Dios porque andaba fielmente. Eso es de destacar, de notar. Somos llamados a ser constructores de arcas para nuestra familia. A Noé se le dijo que construyera un arca física, pero a ti y a mí, como padre de familia, como hombre, como mujer, como matrimonio, somos llamados a construir un arca espiritual para nuestra familia. Noé no construyó un arca de acuerdo a sus gustos, a sus preferencias, a su conveniencia, como él quiso, sino él empezó a construir un arca conforme a las medidas, a las instrucciones, a los parámetros que Dios le dijo. ¿Cómo construimos usted y yo un arca en nuestros días para la preservación, la salvación de nuestra familia a través de la instrucción divina? A través de ese mensaje, a través de la palabra eterna y poderosa. La Biblia es nuestra única regla de fe y conducta. Hoy los jóvenes están destruyendo, autodestruyendo las familias. La célula fundamental de la sociedad está siendo profundamente atacada, frontalmente atacada por diversos intereses que intentan destruir, socavar, desaparecer a la familia. Como constructores de arcas, padre de familia que me escuchas, madre de familia, tenemos hoy un gran llamado de Dios para construir un arca para nuestra familia. Los constructores de arcas protegen a su familia de la corrupción moral y espiritual. En aquel entonces había corrupción y maldad, y hoy en la actualidad hay corrupción, tan antiguo pero tan actual. Proteger a nuestra familia, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, de todos los programas, las series, la música, el entretenimiento, la diversión, que solamente traen mensajes destructivos, nocivos, tóxicos, que vienen a ideologizar, a adoctrinar, a pervertir su mente. De esta predicación se va a preparar, estoy preparando otra serie que se va a llamar La niñez en peligro. Los constructores de arcas están pendientes, tienen el firme compromiso de proteger a su familia de la corrupción moral y espiritual actual. Construye un arca, protege a tu familia de esa corrupción. ¿Cómo la protegemos? Con oración. ¿Cómo la protegemos? Con obediencia. ¿Cómo la protegemos? Consagrando nuestra familia, viviendo en fidelidad, en integridad, en obediencia.
tú y yo edificamos o derribamos nuestra familia, bendecimos o maldecimos a nuestra familia, construimos o destruimos a nuestra familia. ¿Qué decides? Ser un constructor de arcas. Hay una frase importante que dice: si quieres hacer planes para un año, siembra granos. Si quieres hacer planes para 10 años, planta árboles. Y si quieres hacer planes para 100 años, instruye con amor a tu familia. Construye, edifica un arca ahora. ¿Para quién? Para tu familia. Dice el verso 17 y 18 del capítulo 6, porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo, y todo lo que existe en la tierra morirá. Pero contigo estableceré mi pacto y entrarán, oiga, y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. El pacto es contigo, pero la bendición es para tu familia. Entrarán tú y tus hijos y tu esposa y tus nueras. Noé fue un hombre justo. Noé construyó un arca para su familia, no para la generación violenta, malévola y degenerada. Construye un arca para tu familia, en la cual entrarás tú y tu familia. El arca que nos pide hacer el Señor hoy es para nuestra familia. Repito, no es física, sino espiritual. Las instrucciones, la palabra de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Conforme a su diseño que Él ya estableció. Noé invirtió su tiempo, sus fuerzas, sus recursos para construir el arca. Esperó años para poder culminar ese proyecto que Dios le había encomendado. ¿Cómo construimos un arca? Al ser ejemplo, al caminar en integridad, sin doblez, de una sola pieza. La familia de Noé no estaba involucrada en la sociedad corrupta, malévola y malvada. Sigue construyendo un arca, a pesar de la crítica, del señalamiento, de la burla. Los constructores de arcas defienden, preservan la verdad con responsabilidad ante un mundo de maldad. No calles la verdad. La verdad no puede ser comprada, la verdad no puede ser silenciada, la verdad no puede ser ocultada, la verdad no puede ser adulterada, la verdad debe ser practicada, debe ser predicada, debe ser vivida. Juan 14:6, Cristo es la verdad. Cristo dijo: santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es verdad, en tu verdad. La palabra es verdad. No podemos callar lo que hemos visto y oído, dijeron los discípulos, los apóstoles. La verdad debe ser difundida, practicada y predicada, porque debemos dejar un legado de bendición. Continúa con ese legado, y si no lo estás haciendo, es tiempo hoy de esforzarse, de comprometerse. Los constructores de arcas protegen a su familia de la corrupción moral y espiritual. Los constructores de arcas defienden, preservan la verdad con responsabilidad ante un mundo de maldad. Hebreos 11:7 dice: por la fe, Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente, construyó un arca, oiga, para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Construyó un arca con temor reverente para salvar a su familia.
¿Cómo construimos un arca? Con nuestros actos, con nuestras decisiones, con nuestras palabras. Construimos un arca para salvar nuestra familia. Tú puedes salvar una familia o condenarla. La puedes maldecir o bendecir. La puedes edificar o destruir. Todo lo que hagas es un arca para salvar a tu familia. ¿Qué verdad tenemos que defender o preservar? La verdad del diseño original, que el matrimonio es monógamo, heterosexual, que la primera institución establecida, fundada por Dios, es el matrimonio y por lo tanto la familia, la célula fundamental de la sociedad. El matrimonio que precede y antecede toda sociedad, civilización, códigos, constituciones. Nadie solamente, simplemente se reconoce como natural, no tradicional, sino natural. Es la verdad que debemos preservar, defender, enseñar en nuestras familias como constructores de arcas. No hay otra verdad, es la verdad de Dios, la verdad de la familia, la verdad que es la célula, que es el lugar donde aprendemos a convivir, a respetar, a perdonar, a obedecer, a socializar. Es la riqueza, es el tesoro más grande que existe en la humanidad. Los constructores de arcas defienden, preservan la verdad de la familia natural, donde el hombre convive, se desarrolla, cultiva, explora, aprende a respetar. Los constructores de arcas defienden la verdad de la palabra, que es poderosa, efectiva, trascendente, sin igual, singular, la palabra de Dios. Es la verdad que tenemos que defender. Todos los ataques que está recibiendo la familia, los principios judeo-cristianos, hoy con la modernidad líquida, los ataques de grupos, de filosofías, ideologías totalmente que quieren adoctrinar, influenciar, manipular la conciencia de nuestros niños, constructores de arcas, niñez en peligro. Estate pendiente de esa serie que vamos a compartir. Niñez en peligro está estrechamente relacionada con esta palabra, niñez en peligro. Tienes como padre de familia la responsabilidad de defender y preservar la verdad de Dios. Podemos ser ridiculizados, podemos recibir amenazas, ser discriminados. No interesa, no importa, tenemos que preservar y predicar la verdad. Por eso, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 5, dice que Noé predicó con obediencia y con su ejemplo. Noé no se dejó impactar por las circunstancias, por la burla, por la mofa, señalamiento, juicio, desacreditación de las personas. Él continuó con su proyecto, él continuó haciendo la obra que Dios le encomendó. No eres un padre perfecto, no hay familias perfectas, no hay familias perfectas. Que nuestras imperfecciones o defectos no impidan seguir a Dios, que no sean pretextos para no comprometernos. Noé fue un hombre ordinario que Dios lo transformó en una persona extraordinaria. En la actualidad, la batalla es una lucha de índole cultural, intelectual, moral y espiritual. Y tú y yo tenemos que defender como constructores de arcas, construir, edificar y defender la verdad de Dios. Tenemos que hacerlo. Los constructores de arcas defienden, preservan la verdad con responsabilidad ante un mundo de maldad. Como punto número 3, los constructores de arcas permanecen
y perseveran ante la presión y crítica social y familiar. Por supuesto que Noé fue blanco de críticas, de presión, aún de burla, de mofa, de escarnio. ¿Qué te pasa, Noé? ¿Qué estás haciendo? Eso no tiene sentido, eso no tiene lógica. Estás perdiendo el tiempo, estás gastando tus fuerzas. Noé, ¿crees que en realidad esto va a suceder? ¿Cuántas preguntas, cuántas expresiones escuchas por seguir la verdad, por practicar la verdad, lo que es correcto, lo bueno? Te pueden llamar anticuado, te pueden llamar arcaico, te pueden llamar religioso o conservador, pero sigue construyendo un arca para tu familia, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo de Dios. Constructores de arcas. Vivimos en tiempos de corrupción moral y espiritual, violencia, inseguridad, sangre, maldad. Es tiempo de que te comprometas a construir un arca para tu familia, para los tuyos, para los tuyos. No importa, debemos permanecer, debemos perseverar ante la presión y crítica social y familiar. Sigue construyendo un arca para tu familia, con fe, con fe. Debemos legar, debemos heredar, transmitir un legado de fe, perseverar, permanecer a pesar de la dificultad, a pesar de la adversidad, a pesar de que nos soplen los vientos y vengan los ríos. Debemos permanecer anclados en la roca. Debemos permanecer. El libro de Hebreos capítulo 11 verso 7 dice: por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa. La salvación es para tu casa, para los tuyos, para tu familia. La vida cristiana comienza con fe, continúa con fe y culmina con fe. El mayor legado que podemos legar a nuestros hijos no son posesiones, no son bienes, no son cuentas de banco, sino es un legado de fe. Que nuestros hijos vean la permanencia, la perseverancia, a pesar de toda circunstancia, a pesar de toda presión. Debemos ser constructores, no destructores, sino construir, edificar, levantar una familia. Construimos tú y yo un arca con nuestra obediencia. Capítulo 6, verso 22 dice: y así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado, así lo hizo. El capítulo 7, verso 5 dice: y Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado. Hizo todo lo que Dios le había ordenado, lo que Dios le había mandado. Obedecer, ceder a nuestro orgullo, a nuestra autosuficiencia, a nuestros intereses, en medio de la presión, de la aflicción, de la tormenta. No se haga mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Es hacer las cosas a la manera de Dios y no a nuestra manera. Todo paso de obediencia es agradable, es grato a Dios. La obediencia produce bendición. Hay una frase importante: cómo construimos un arca con oración, padres de rodillas, hijos de pie. Oye esto: padres de rodillas, hijos de pie. ¿Cómo construyes un arca? ¿Cómo construye un arca? Con oración.
con intercesión por los nuestros. Noé era un hombre justo en conformidad a la norma. Vivía conforme a esos estándares, conforme a esos parámetros. Noé fue un hombre que enseñó con su ejemplo la integridad de que ser cristianos debemos ser auténticos, sin doblez, congruentes con lo que vivimos, enseñamos, hablamos, predicamos y actuamos, lo que cantamos. En casa se practica el perdón, no se enseña, se practica el perdón. Somos constructores de arcas que permanecen, perseveran ante la presión moral, espiritual, ante una sociedad cada vez más decadente. Cada vez el tejido social que se va resquebrajando aún más. Voy a terminar con dos frases importantes como constructores de arcas. Si los padres han criado a sus hijos para ser médicos, abogados, deportistas, músicos u otra profesión, pero no han criado a sus hijos para honrar y obedecer a Dios, han fracasado. Bodhi Baucham, el evangelista, el gran evangelista del siglo XX, Billy Graham, dijo: la mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos y nietos no es dinero ni casas materiales, sino un legado de fe, un legado de fe y carácter. Un legado de fe y carácter. Ningún éxito en la vida compensa el fracaso en la familia. Qué dilema, qué ironía. Éxito laboral, profesional, empresarial, pero fracaso familiar y conyugal. Ningún fracaso en la vida compensa o reemplaza el fracaso en la familia. Constructores de arcas. Los constructores de arcas hoy en día protegen a su familia de la corrupción moral y espiritual. ¿Cuál es el compromiso que adquieres hoy como padre de familia, como líder y responsable de tu casa? Proteger, supervisar, levantar, edificar un arca para la salvación de los tuyos. Es momento de levantarnos como hombres y mujeres de Dios para poder defender y preservar la verdad de Dios, la sexualidad, la verdad, el matrimonio, la sexualidad, el matrimonio que es monógamo y heterosexual. Es momento de poder supervisar, de poder ser ejemplo, proteger, preservar a nuestra familia de todas las influencias, ataques, de todos los medios, de todos los recursos que nuestros hijos, nuestras hijas están teniendo contacto. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Constructores de arcas deben permanecer y perseverar ante la presión. Que no te importe la crítica, que no te importe el juicio, que no te importen los prejuicios, lo que hablen o digan otros de ti. Tú haz lo correcto. Tú haz lo correcto. Vivimos en un tiempo de maldad, de acechanza. Nuestros hijos, nuestras familias corren peligro. Debes levantarte y comprometámonos para construir un arca para nuestra familia, para tu familia. Yo creo que quieres lo mejor para tu familia. Materialmente, económicamente, por supuesto que sí, pero sobre todo espiritualmente. El mayor legado que podemos dejar a nuestros hijos es un legado de fe, donde en las tormentas de la vida, en los momentos más agudos, en los momentos de mayor sufrimiento y dolor, lo único que los va a mantener a flote, que les va a dar la victoria, es la fe en Jesucristo y en su palabra.
constructores de arcas. Construye un arca para tu familia. Vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar y a decirle a Dios: Señor, defenderemos, preservaremos, protegeremos a nuestra familia. Nos comprometemos a hacerlo. Cierra tus ojos donde estás. Padre eterno y poderoso, gloria y honra solamente a ti. Gracias por tu palabra. Gracias porque a través de este personaje, de este mensaje, hoy ese personaje hace eco a nuestras vidas y nos habla hoy de que debemos edificar, construir, levantar un arca para nuestra familia en medio de una sociedad decadente, en medio de una sociedad perversa, corrupta, malvada. Toda la influencia que está recibiendo, debes levantarte, tengo que levantarnos. Dile: Señor, me comprometo a vigilar, a permanecer, a defender, a preservar, a construir un arca para mi familia. Los momentos son críticos, son difíciles y aún van a ser mayores, se van a magnificar, van a ser aún más difíciles los momentos. La inseguridad, la violencia va a ser aún mayor. Pero tú y yo debemos construir un arca para nuestra familia, vigilar, atender, estar como centinelas, como atalayas, construyendo un arca con obediencia, siendo ejemplo de perdón, de amor, de integridad, de obediencia, de rectitud, de piedad a nuestros hijos. Es la influencia del enemigo que quiere destruir nuestra familia. El enemigo quiere destruir tu familia, quiere destruir mi familia, quiere destruir tu matrimonio. Con las redes sociales, con aplicaciones, con plataformas digitales donde a nuestros hijos están viendo pornografía, mensajes eróticos, sexuales explícitos. Bendito Dios, debemos levantarnos, debes levantarte como constructor de arca. Es momento de proteger, de defender, de permanecer firmes en la palabra de Dios. Firmes en la palabra de Dios. No importa lo que digan, no importa lo que comenten, no importa la burla, así como hicieron con Noé. Pero tú y yo debemos, porque la salvación es para nuestra familia. Padre eterno, todas las familias que me están observando, cada padre, cada madre, sienta ese llamado, sienta ese compromiso, esa carga por sus hijos, de orar por sus hijos. Padres de rodillas, hijos de pie, padres obedientes, hijos bendecidos. Es momento de levantarnos para pelear la buena batalla por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestra descendencia, por nuestra estirpe, por nuestra generación. Necesitamos una generación de bendición y declaramos una generación de bendición. Permaneceremos vigilantes, seremos constructores de arcas, conforme a tus estándares, conforme a tus parámetros, conforme a las dimensiones como tú quieras, no a nuestra manera. No queremos una familia como nosotros pensamos o queremos, sino como tú quieres, oh Señor, conforme a tu palabra, conforme a tus instrucciones, Padre eterno. Gracias te damos, Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Lo haremos, Señor, por nuestras familias. Defenderemos, preservaremos y permaneceremos en la verdad inconmovible de los siglos. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias a Dios por esta palabra. Estaremos hablando más amplia, extensa y detalladamente de estos temas que incumben, que deben hablarse. Los próximos temas serán niñez en peligro. Debemos hacerlo hoy. Es apremiante, es urgente por nuestra familia.
seamos constructores de arcas. Que el Señor te bendiga. La palabra de Dios nos edifica y nos bendice. Nos vemos en un próximo video.